Bueno, me presento, mi nombre es Lucila y somos estudiantes de diseño y estamos desarrollando una aplicación para entrenar el ojo del diseñador. Esta entrevista va a durar unos 20 minutos aproximadamente y te consultamos si te parece bien que la grabemos, es para poder después transcribirla y editarla. Sí, no tengo problema. ¿Cómo te Medio llamas me y a qué estafaron te, igual, ¿no? O sea, me dijeron 10 minutos, pasó hace 20, pero dale. ¿Cómo te llamas y a qué te dedicas actualmente? Me llamo Juan Martín Jasinowicz y actualmente me dedico a ser chef. ¿Cuántos años tenés y dónde vivís? Tengo 34 años y vivo en Dinamarca. ¿Estudias o trabajas en áreas relacionadas con el arte o el diseño? Estudié diseño gráfico, de hecho fue una de mis primeras carreras. Después sí estuve como hobby el tema de ser grafitero por mucho tiempo. Y de hecho actualmente sigue siendo un hobby el dibujar. Diseño gráfico estuve haciendo la licenciatura, no lo terminé, estuve en el último año y actualmente estudio diseño multimedia. ¿Qué lugar ocupa el diseño o el arte en tu vida? Bastante, porque en realidad, como todo empezó con un hobby, que era dibujar, era como mi vía de escape. Por ende, aparte de ser revoltoso, ¿no? Y estar en la calle grafiteando, en realidad era como yo expresaba muchas de las cosas que yo necesitaba. Y en algún punto del hobby pasé a diseño gráfico, en algún momento de mi vida, y fue cuando justamente dije, ok, esto me gusta, me gustaría poder expresar o comunicar de distintas formas las distintas cuestiones que surjan, ¿no? Obviamente en ese momento no tenía mucha idea de lo que era el diseño gráfico, eh, pero fue algo que me agradó bastante. Diría que sí, que actualmente lo uso un montón. Incluso en mi actual profesión como chef, el hecho de uso de colores y texturas y cosas por el estilo se aplica también a los platos, entonces es algo que diría que casi de forma cotidiana. ¿Qué aplicaciones usas para inspirarte o guardar referencias? No sé si tengo alguna preferencia por alguna aplicación. Si bien las referencias, o sea, no diría que tengo algo específico. Obviamente uno dice Pinterest generalmente porque es donde tenés un montón de lugares, pero a ver, si vas para el lado de Pexels o para un montón de lugares que son también bibliotecas de imágenes, podés tener. Pero soy alguien, teniendo en cuenta que tengo 34, o sea, soy del 90, anteriormente no había tantas redes sociales ni tantas cosas, era mucho de lo manual, entonces me gusta mucho el tema de lo visual a nivel real. Entonces, por ejemplo, muchas de las cosas que hago por ahí primero las boceto a mano y por ahí estoy sentado en un colectivo mientras estoy mirando la calle y se me ocurre por algo que veo en la calle o cosas por el estilo. Pero no sé si usaría específicamente una aplicación. O sea, obviamente uso redes y uso por ahí Pinterest o uso Pexel o uso distintas bibliotecas, pero sí. ¿Y cuánto tiempo en un día normal buscas inspiración? Diría que es de forma constante, porque aparte encima como en mi caso que yo soy chef, no, por lo menos es lo que me dediqué en el último tiempo, bastantes años también, eh, el tema de los colores, las texturas, sabores, y en el caso del diseño vamos a decir que van bastante relacionados, ¿no? Obviamente no tenés la parte de sabor, pero tenés muchas otras cuestiones. Diría que es casi cotidiano, o sea, tiene una parte creativa que es bastante alto y en mi caso que soy chef de alta cocina, eh, con creces diría. Entonces es como que tanto en el diseño como en multimedial que estoy estudiando ahora o en cocina siempre es algo que va constante evolución. ¿Y te sentís saturado de referencias digitales en Pinterest, en Behance o en Instagram? A ver, es cierto que hay una contaminación visual que es bastante abundante. Uno tiene que saber elegir. A veces, como la típica frase de Bauhaus, ¿no? Que es menos es más. ¿Sí? A veces tener cosas acotadas te ayuda más que a tener una cantidad descomunal visual, porque justamente a veces genera ruido y es donde por ahí empezás a perderte.
En lo personal, no digo que esté mal tener una cantidad descomunal de información, pero sí es cierto que a veces hace que las cosas sean más complejas de lo que deberían ser. ¿Y qué crees que les faltan para ser más útiles ¿En qué sentido? a las aplicaciones? ¿Qué les falta para darte más herramientas a la hora de buscar referencias, inspiración? A ver, es difícil de decir específicamente qué, ¿no? Teniendo en cuenta que yo no soy especialista en creación de aplicaciones, ¿no? Si bien ahora se dio justo que estoy estudiando UX, ¿no? Eh, la realidad es que sí facilita mucho, por ejemplo, el tema de tener bien categorizadas las cosas, ¿no? El orden. Creo que el orden sí es justamente una de las principales referencias que uno tiene que tener en general a nivel profesional. Entonces, si tenés demasiado caos o si el buscador es demasiado extenso, por ahí tirás, no sé, plantas y te empieza a tirar cualquier cosa, entonces ahí es donde se empieza a complicar después el tema de la búsqueda y un montón de cuestiones. Eh, Creo que justamente el acotar ciertos parámetros es una de las cosas que ayuda a encaminar una búsqueda o a encaminar algo que necesites de forma por ahí más puntual. ¿Dónde solés guardar las referencias que te gustan? Depende. O sea, si hablamos de lo que es redes sociales, mi computadora. O sea, tengo un disco externo y tengo la máquina y tengo todo acá. Después tengo, respecto a lo que veo por ahí por la calle, a veces o saco fotos o por ahí lo boceto rápido, si estoy con papel o lápiz, muchas veces boceto yo. Y si no, memoria. O sea, pero es para cuando estoy por ahí en la calle pero si estoy con algo digital en la mano, celular, screenshot, de cualquier artefacto que tenga a mano. ¿Usas referencia del entorno real? Sí, constantemente. ¿Podrías darme un ejemplo? Y por ejemplo, soy mucho de mirar, aunque no es algo que tenga afinidad, por ejemplo, suelo mirar mucho el tema de tipografías. Cuando diseño y esas cuestiones, cartelería, todo eso sí lo miro mucho. El tema de la colorimetría y cómo se van usando la psicología del color y todo eso también lo miro bastante. Es algo que me agrada bastante. Eh, por ahí el tema texturas uno lo pasa más por alto, sí, pero como te digo, soy bastante más manual. Por ejemplo, me pasó una vez que tuve que diseñar una tipografía rota y la realidad es que en vez de pasarlo al Photoshop, directamente agarré una fotocopia mal hecha de lo que yo había dibujado, le pasé thinner y lo transferí. Entonces, es como que en ese aspecto es como que soy bastante manual, ¿no? Pero sí, qué sé yo, busco constantemente de las cosas que por ahí son más prácticas o que son más sencillas. Y que eso por ahí lo encontrás más en la calle que por ahí en una computadora. Bueno, te comento un poco. Nosotras estamos armando, diseñando una aplicación que es para salir a la calle y capturar, por ejemplo, carteles, texturas, tipografías, y la cámara te va a reconocer y te va a decir qué estilo es, qué tipografía, qué paleta de colores podría ser, y además te va a dar retos y puntos por cada hallazgo que vos hagas. Ahora te consulto, si existiera una aplicación así, ¿la usarías y por qué la usarías? Eh, a ver, si tuviera que pensar en una aplicación que es parecida, no exactamente igual, ¿no? Pero a nivel, vamos a decir, búsqueda de alguna forma, me haría referencia por ahí a Google Lens, ¿no? Donde vos sacás una foto y puedes tener referencia de lo que estás buscando. Claramente no hace la distinción a nivel diseño, o sea, te tira un general, vos le sacás un cartel, te va a decir que es un cartel, si le sacás una planta. A nivel diseño, que te esté diciendo algo por el estilo es bastante bueno en realidad, porque si estamos hablando de que justamente sos diseñador y necesitas la parte tipográfica y, a ver, uno entiende lo que es un serif, entiende lo que es una sans serif y un montón de cuestiones, ¿no? Una romana antigua, una futura. El tema es, claro, tipografías hay miles. De ahí a que vos sepas exactamente qué tipografía es, tenés que ser muy bestia, ¿no? O dedicarte literalmente a la tipografía, que hay diseñadores que lo hacen, pero es algo muy especial y muy específico. O sea, te facilitaría una barbaridad el tema de búsquedas, al ver sobre todo por ahí tipografías o
el armado de un color o qué color es, o el Pantone. Sí, obviamente sería muy funcional. ¿Y te gustaría que funcione como un juego mientras aprendes? Eh, lo del juego diría que me es relativo. O sea, me gustan los juegos, soy gamer, pero en este aspecto, eh, si estamos hablando desde el punto de vista que es algo tan específico, ¿no? Alguien que no es diseñador gráfico, no sé si lo usaría, ¿no? Justamente porque estamos hablando de que tenés que estar metido en este mundo para ponerte a ver qué tipografía es algo, ¿no? Para ver si la usás o no en algún elemento. Entonces, ya desde ese punto de vista es como que la misma pasión a la profesión o el mismo gusto que vos tenés a hacer diseño te llamaría a usarla por una cuestión de justamente de ser funcional, ¿no? Y efectiva. Entonces, pasaría casi a segundo plano para mí el tema del juego. O sea, ¿te aportaría algo? Y tal vez sí, pero es como más, tipo, realmente la usaría por la funcionalidad, no por el puntaje. ¿Te motivaría a ganar puntos o logros cada vez que aprendas algo nuevo? Depende. O sea, creo que si tenés algún beneficio de alguna forma, podría llegar a ser, pero si es simplemente el juego de por tener puntajes, casi, por lo menos a mí me daría lo mismo. O sea, me interesa más el aprender tal vez de algo que me gusta hacer o de algo que yo quiero hacer, más que el hecho de si estoy primero en una tabla o no, es indistinto. Pero ahora si me decís, no, sí, mirá, si tenemos, qué sé yo, con tantos puntos puedes tener un descuento en tal tipografía, ok, listo. Hay un montón de tipografías que son pagas, son realmente caras, y de hecho tuve la mala suerte de hace poco, me formatearon una máquina y perdí una carpeta con las 100 tipografías de la historia, más importantes de la historia, que eran un montón de plata en tipografía, la perdí toda. Y la realidad es que el poder imprimir y un montón de cuestiones, o sea, es una carrera que ya de por sí tiene un cierto coste que es grande. ¿No? Si el puntaje implica por ahí tener ciertos beneficios en ciertas cuestiones que por ahí sí son tangibles, podría ser. Ahora, si estamos hablando de algo que es muy puntual, como decirte, nada, salir primero en una tabla, me sería totalmente indistinto. O sea, de todas formas lo seguiría usando por una cuestión de que sería muy funcional a la hora de poder diseñar o encontrar cosas que por ahí no sabes qué son o cómo están hechas o lo que necesites, digamos. ¿Preferís aprender de manera libre, explorando, o con desafíos que sean guiados y paso a paso? Creo que ambas cosas son buenas. No decanto hacia ningún lado. O sea, creo que todo tiene... A ver, porque si lo vamos a un mundo real, cuando viene un cliente te va a decir lo que necesita y en base a eso después vas a hacer una investigación. O sea que en realidad la diferencia entre un artista y un diseñador es que uno justamente se inspira cuando tiene ganas y el otro realmente está forzando la inspiración, ¿no? De alguna forma. Por eso haces un brainstorming, haces un mood board. Entonces, la investigación va por parte personal de uno, por un lado, pero por otro lado también tenés parámetros a los que limitarte en muchos aspectos, a menos que estemos hablando de una compañía muy grande donde le importe poco el tema del presupuesto, pero entonces en ese aspecto es como que creo que hay un balance en la misma profesión en sí mismo, entonces el tener parámetros y el tener libre albedrío, vamos a decir, creo que ambas cosas son buenas, o sea, el tema es encontrar un equilibrio más que nada. Porque aparte cuando uno está sin ningún parámetro alguno también a veces termina siendo incluso más confuso. Por ejemplo, si haces tu propio proyecto de algo y es como, ok, tenés que empezar vos a poner tus propios parámetros porque no es tan sencillo y ahí es donde por ahí se pone más complejo también. Entonces es como que tendría que haber un término medio. ¿Te gustaría que la aplicación tenga niveles de conocimiento como básico, intermedio y avanzado? Sí, diría que sería algo funcional, eso. Porque, a ver, si estuviera catalogado, por ejemplo, como dijimos recién, ¿no? Hay diseñadores que se dedican mucho al tema de, no sé, imágenes de compañías y cosas por el estilo, tenés otros que se dedican mucho a lo que es editorial, entonces, si lo tenés, o sea, dentro del diseño tenés como nichos, ¿no? Donde cada uno tiene una cierta especialización, pues hay gente que le gusta mucho el tema editorial, por ejemplo, a mí no me agrada, pero respeto a quien lo haga, ¿no? Y la realidad es que si vos tenés ganas de meterte mucho en el tema editorial, y está bueno que alguien tenga por ahí puntos muy específicos que le diga, ok, mirá, esto se hace así, en InDesign lo puedes hacer de esta forma o de tal otra,
o podés encontrar tal cosa o tal otra que te funcione, ¿no? Que lo mismo para quien vaya para el lado de Photoshop, imágenes y todo eso. Entonces es como que sí, creo que tendría que tener por ahí desde algo básico donde tenés un general, un avanzado, pero creo que el avanzado o el experto, vamos a decirle, debería tener un cierto nicho, o sea, porque justamente uno empieza a puntualizar cuando empieza a meterse mucho en un laburo. Estamos terminando, ya te agradecemos por participar de la entrevista y solo se va a utilizar para fines académicos la grabación. Dale. No, por Gracias, favor, gracias a Juan. ustedes. Chao, Nos chao. vemos.